Se sacó de proporción que Bad Bunny dijera muerte al PNP. Es obvio que no estaba hablando de que creía de verdad que mataran a los PNP, ni estaba hablando de un asunto de corrupción, y era obvio que del liderato, de la entronización de la corrupción en las estructuras políticas de un partido. Y es obvio que la pastora Nanette Torres, que yo no la conozco y no sé quién es, me parece que dice cosas alocadas todo el tiempo, pero es obvio que ella no decía, no está diciendo de verdad que no creen orar por los PNP. O sea, lo que está diciendo es, hermano, advertidos estamos de que va a haber corrupción, de que va a pasar esto, no se quejen porque ustedes votaron por el PNP y no por el Proyecto de Dignidad. Entonces estamos levantándonos con esta indignación y esta pseudo persecución. Mire, usted tiene el Tribunal Supremo de Puerto Rico, tiene el Senado de Puerto Rico, tiene la Cámara de Representantes con copo electoral, la gobernación. ¿Cómo que son perseguidos? Este delirio de persecución, a mí eso me mata de la risa. Es obvio que la pastora no se estaba refiriendo a que ella no va a orar por ti si tú eres PNP. Es obvio que está diciendo ella, no sé qué es, hermano, cuando siga la corrupción, cuando nada cambie en Puerto Rico, porque vamos a seguir en las mismas. Y el PNP le ha fallado a los grupos religiosos montones de veces. Si no, pregúntale a Ricardo Rosselló. Y los fallos y los acuerdos que se llegaron con Ricardo Rosselló, que luego, así mismo, en el papelito que había firmado, así mismo lo cogió y se volvió un demócrata liberal de izquierda progresista, para bien o para mal. Y en unas cosas le cumplió, en otras cosas no. Pero Adolfo, estamos, de verdad es algo, en mi opinión, boludo. Esto es una boludez. ¿Sabes? Podemos hablar de temas serios. Y de verdad, alguien piensa en sano juicio que Bad Bunny está hablando de Doña Carmen, del barrio que tú dices. ¿Cuál es el barrio que tú usas siempre de ejemplo? Dulces Labios en Mayagüez. Dulces Labios en Mayagüez. Doña Carmen Rodríguez, ¿sabe Dios quién es Doña Carmen Rodríguez? De Dulces Labios en Mayagüez, Bad Bunny se refería a muerta señora, vamos a ir a matar, de verdad. O sea, alguien piensa eso, de verdad, alguien, eso es lo que pasa por el cerebro de la gente. Y lo mismo esta señora, obviamente usted es PNP, pide la oración, ella pastora a orar por usted. O sea, Rivera Chávez le contesta diciendo, sí, bueno, las oraciones de ella que fueron bien efectivas para Javier Jiménez. Las oraciones o sea, es una burla a la oración. O sea, es totalmente innecesario. Mire, pues si ella, lo que es obvio que ella está refiriendo a que si usted se queja de su gobierno y lo reelige, pues no se queje después. ¿Eso es lo que estaba diciendo ella? No, te escucho si quieres añadir algo de eso. Sí, yo lo que quiero, hay varias cosas que tú dices que, pues no sé. Con las que difiere, adelante. Es que, mira, el problema de lo de Bad Bunny y de la muerte del PNP, yo puedo entender que Bad Bunny hizo una carta y lo explicó. Si la gente abajo lo entendió, no lo sé. Si la gente que sigue Bad Bunny o que estaban siguiendo la alianza lo entendió, no lo sé. Tanto no lo sé que ya vimos a Kiko y ya vimos la compañía. Así que no sé si ellos entendieron o pudieron internalizar la diferenciación en lo que tú estás diciendo y lo que fue la intención de Bad Bunny y lo que la gente en sus masas entendió. Porque incluso este propio Bad Bunny tuvo que decir que haga una carta y tuvo que dar un discurso el día del mensaje que dio el día del cierre de campaña. Y ya vimos también a Kikito lo que dijo en aquella tarima. Así que no sé si ellos pudieron entender esa diferenciación. Yo entendería que muchos de ellos no. En el caso de la pastora, bueno, la pastora dijo lo que dijo. Ella es la hija de Torres Ortega, ella ha sido controversial por muchísimo tiempo. Yo me imagino que ella seguirá orando por todo el mundo, si en realidad es una persona cristiana. Yo no lo dudo, yo no dudo que ella sea una persona cristiana, así que yo pensaría que ella sí va a seguir orando. Lo que no puedo de alguna forma es que tú haces una referencia casi categórica de que PNP es sinónimo de corrupción. Y esa alegoría que tú haces como si fuese una referencia directa de que una cosa iría con la otra y que si hubiésemos, haciendo quizás una implicación de que quizás si hubiésemos elegido a cualquier otra persona, esa conexión con la corrupción no existiría, ahí es que yo difiero de ti.
Porque si el PNP fue lo que eligió la gente, aún con, si hay gente que puede tener ese concepto, lo tiene. Si hubiese ganado la alianza, ¿va a haber corrupción? No lo sé. Probablemente, porque la corrupción es de seres humanos, no es de partido. Correcto, y a eso es lo que voy. Esa conexión, yo no hago un asunto lineal. Sí, pero una cosa va con la otra, y ahí es donde, si yo planteo de que un grupo es, o que una gente que está ahí, o que pertenece, o que ese partido parece que, pues ya hay una implicación, sí, de que pues no hay nada positivo, ¿me entiendes? Y ese partido, el PNP, no deja de ser mayoría, no deja de ser quien ganó las elecciones y no deja de haber ganado el copo electoral. Y no hay duda de que el PNP es el partido que más casos de corrupción ha tenido. Bueno, es el más tiempo que ha estado gobernando en los últimos años. Bueno, por eso, a eso voy. También es cierto que lo que pasaba era que antes el Partido Popular, lo que ahora es ilegal, pues antes lo hacían legalmente, ¿ves? Porque eso también es otra. Aquí, por ejemplo, para tú trabajar en el gobierno bajo Muñoz Marín, tenías que aportar al Partido Popular. Así es. Y por si acaso no estoy diciendo, esto es un hecho, esto es un dato. Y fue el ex juez presidente del Tribunal Supremo el que le pidió a Muñoz Marín legislar para prohibir eso. Don José Tías Monge, Pepe Tías Monge, lo publica en su libro, en su biografía, que aquí la gran doña Fela le pintaba las casas a los populares y a los PNP, no. Eso es así, esa es la historia, eso está escrito en los libros de historia de este país. Esos son los hechos históricos, no hay duda. La alcaldesa de San Juan, precisamente por su lealtad a ultranza de Muñoz Marín, porque doña Fela nunca recibió un voto porque la alcaldía de San Juan era designada por el gobernador. Y el primer alcalde de San Juan electo fue PNP, dicho sea de paso. Así que había una mayoría de PNP en San Juan, pero nada, esa es la historia, por si acaso usted no la sabía. Hay un historial del Partido Popular también de corrupción, no hay duda, pero no se le perseguía o no se le, digamos que no había unas estructuras de investigación como las modernas, donde obviamente pues hay unos mecanismos adicionales y el FBI se mete, etc. En esos tiempos estaba más preocupado por los macheteros y por los grupos nacionalistas que por la corrupción de robo de fondos públicos. Y todo el mundo sabe que el hombre chaquetón verde, pues ¿quién tiene un chaquetón verde en ese tiempo? Nada, planteo eso porque pues es el primer caso de corrupción famoso de Puerto Rico, el hombre que se robó los chavos de la lotería de Puerto Rico. El avión de la broma. Todas esas cosas, chévere, estipulado. Y hubo una tercera parte de los legisladores populares bajo Miguel Hernández Agosto que fueron arrestados, presos por pillos. Y eso es así, eso es la historia. Ahora, no hay duda de que desde la época de Rosselló para acá ha habido un aumento dramático en arrestos de personalidades políticas en Puerto Rico después de las caídas 936, que creo que eso tiene una explicación. Sí, si tú ves, ahí había una realidad de que los chavitos ya no estaban fluyendo como antes y que había que ser más creativos. Y eso, y desde ese tiempo para acá, el PNP básicamente ha sido el partido hegemónico desde Rosselló para acá. Y esa realidad, pues, hace que el PNP tenga más probabilidades de tener casos de corrupción. Dicho eso, ¿es sinónimo de corrupción el PNP? Claro que no. Si doña Carmen, que es la líder de barrio, no, hombre, no. Dicho eso, pues obviamente cuando estamos hablando de política en general, tenemos que generalizar, no vamos a hablar de casos específicos. Lo que pasa es que fulano es corrupto. Que lo que pasa es que hay cosas que uno ve que no son necesariamente corruptas, pero que deberían serlo. O actitudes como, por ejemplo, ¿quién en el Partido Popular habla como Rivera Schatz? ¿Hay alguien? ¿Existe alguien como él? O sea, esa persona que te quedó claro, y te apabulla, y ¿hay alguien? Pues la respuesta es que, pues entonces, ¿qué pasa? Pues tú das unas impresiones de actitud dictatorial que probablemente sí las hay en otros partidos, pero lo dicen más sofisticado, ¿verdad? Lo dicen menos in your face. Mi punto con esto no es que no ocurra la corrupción en otros partidos, ocurre, pero el PNP, por la desgracia de lo que dijo Guillermo Gil Bonar, dijo, aquí la corrupción tiene nombre y apellido, se llama Partido Nuevo Progresista. Pues ha habido una marca a eso. Y el partido, en vez de luchar contra esa marca, en vez de luchar contra esas, lo que ha hecho es seguir ampliando sus estructuras en el gobierno, ampliando sus estructuras políticas para regresar al poder. Y por si acaso, eso es así en el mundo, porque el poder atrae el poder. Power begets power. Y para eso son los partidos políticos. Y los partidos políticos son, yo gané y voy a buscar la manera de volver a ganar. Seguro. Los partidos están hechos para ganar elecciones, no se usan, bueno, la inmensa mayoría, ¿verdad? Están hechos para ganar elecciones. Hay unos que son para otras cosas, ¿verdad? Pero los partidos políticos en su mayoría en el mundo entero se crea precisamente para ganar elecciones, para crear un grupo electoralmente hablando y lograr elecciones. Más allá de eso, mira,
El acceso al poder es las democracias. Es precisamente el ejercicio democrático de que la gente vote por quienes mejor los representan. Si usted está de acuerdo con eso o no, eso es otro asunto. Si usted está de acuerdo con que es mejor una dictadura, pues ese es su asunto. Y si usted está de acuerdo con los que salen, bueno, pues saldrá con su grupo, porque dependerá el lugar en que te encuentres en ese momento. Pero lo que está sucediendo hoy con relación a lo que podemos ver dentro de lo que sería, tú me mencionas si hay una figura dentro del Partido Popular o de otro partido. No, pero te doy otro ejemplo. Por ejemplo, bajo Sila Calderón, hubo arrestos de funcionarios secretarios del gabinete que yo recuerde, ¿no? Aníbal, pues en el caso de Aníbal fue Aníbal, ¿verdad? Por lo que hizo. Pero está bien, pero mi punto es, y salió no culpable, que para mí era más culpable que todos los clavos de la cruz, la verdad. O sea, pero pues, salieron culpables todos los otros que estuvieron. Todos los otros. Sí. Pero por si acaso sí, todo el mundo sabe que las estructuras aquí se hacían así, y que todavía ocurre que hay alguien que te consiga, aquí tienes 20 mil pesos, eso donde fulano, mengano y repártelo por ahí. Porque no me vengas a... Y el bufete de Thomas Green tuvo por casualidad un contrato multimillonario en la autoridad. Pero, en fin, no fueron presos funcionarios secretarios del gabinete, pues no fueron presos, ¿verdad? Etcétera. Ha habido alcaldes que han ido presos. Ha habido legisladores que estaban cogiendo, ¿verdad? A Tata Charbonnier, etcétera. Pero, de nuevo, ¿por qué? Bueno, porque si tienes más acceso al poder, más probabilidades que tienes de salir preso, en efecto, de que, ¿verdad? Eso ocurra. Mi punto con eso es obvio que nadie está hablando del PNP como si fuera un partido que tiene más corrupción que los demás porque son más corruptos. No, es porque han tenido más oportunidad y por tanto, al gobernar más tiempo, pues van a tener más casos. Eso es así. No me jodas. Pues seguro si te... Sí, la mayoría. Si tú eres mayoría, pues así es. Claro. Y hubiera sido al revés, probablemente ocurría lo mismo. Y probablemente en los años 60, 50, hasta los 90, donde el partido mayoritario en Puerto Rico, hubo muchísimos casos, pero en esos tiempos los federales en Puerto Rico estaban concentrados en los nacionalistas, estaban concentrados en los independentistas, en los macheteros, no estaban concentrados en la corrupción. Esa es la verdad, esa es la historia. Ahora hay una división en el FBI solo para asuntos de corrupción pública. Correcto, y esa división antes pues eran otros asuntos. Estaban más con la ley de la mordaza. Ahora hay más agentes asignados que nunca antes. Correcto. Para otros casos. Así es. Y dicho eso, pues eso provoca que haya más arrestos, haya más investigación, claro. Hay unas escuadras de corrupción. Mi punto con eso es que, y cuando esas escuadras surgen, el PNP es el partido que se convierte en el partido de mayoría en Puerto Rico. Por tanto, va a haber, que si mañana es la alianza o el partido, o un partido nuevo, el que llega al poder, y pues seguro que hay casos de corrupción, pues si la corrupción no es una conducta de un partido, es una conducta humana. Eso es así. Ahora, dicho eso, cuando se hace una crítica, pues obvio que se está generalizando porque no estamos hablando de don fulano y don mengano. O sea, eso, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Y con relación a lo que tú me planteas de la pastora, mira, primero te voy a decir, Tommy es Tommy. O sea, el comentario de Tomás... No hay equivalente. Sí, no hay equivalente. O sea, Tomás... Y tiene éxito con su personalidad. Tiene éxito. Es nuestro Trump. Tú sabes, él tiene éxito. Siempre sale electo, tuvo sus problemas y se pudo reincorporar nuevamente en la política. Limpió su imagen de alguna forma y sigue siendo el mismo de siempre. Y salió fortalecido. ¿Y tú no crees que si hubiera salido, si lo hubieran colgado, porque la gente de Ricky trató de colgarlo con trató y no lo lograron, ¿verdad? Aquella secundaria. ¿Tú crees que no hubiera habido una renuncia para que él entrara? Porque para mí entraba a rigarles. ¿No me entiendes? Pues fíjate, tú lo mencionas, yo pienso que no. ¿No? Y pienso incluso que Tomás no lo hubiese aceptado. No sé, porque es que fue una estrategia... Sí, pero es que Tomás, cuando tú lo ves en su proceder, el sentirse de alguna manera que entraría por la puerta de atrás de la casa... No me parece que Tomás sea un tipo de esa eso pasó con Pedro Rosselló, que era el macaracachimba. Sí, pero Rosselló era porque estaba cegado, hambriento de poder. Y estaba mordido, era la verdad. Había perdido por 2,000 votos, 2,000 y pico de votos por un asunto que él planteaba de que no era, porque se había hecho el asunto de los pibazos. Y todo el mundo sabe que antes de erradicar el pleito ya la decisión estaba escrita. ¿Cómo va a ser? Tú sabes, porque aquí a veces uno habla... Tú estás insinuando que la mayoría del tribunal, by the way... La mayoría del Tribunal Supremo, en ese momento, dominado por el Partido Popular,
esto no es nuevo. De vacaciones. La decisión estaba escrita antes de que hubiesen llevado el pleito. Antes de que Héctor Luis y compañía, porque sigo insistiendo aquí en el asunto de los santurrones, antes de que Héctor Luis y compañía llevaran el pleito de los pibazos, ya la decisión estaba hecha. Oye. Y eso es, ay, bendito, de la mayoría popular en el Tribunal Supremo. Porque a veces nos llevamos la cabeza y decimos, ay, que aquí hay un partido. Oye, sí, así es. Desde que sigues por ahí. Y tú sabes que la oposición de Aníbal a Ferdinand Mercado finalmente le costó el Tribunal Supremo al Partido Popular. Sí, porque hubieran entrado, ¿verdad? Y pues después murió Jaime Benito Fuster de Berlinguer, y ahí fue el problema. Me sigue, así que... Hay que lo tiene. Nada, esa es la historia, ¿verdad? Como son las cosas. Anabel Dios Rodríguez. No le da alas al animal ponzoñoso. Y hay unos muchachos que no tienen una, tienen varias. ¿Tú sabes? No son ni animales, son ponzoños. Son ponzoñosos. Hay unos que son ponzoñosos, nada más, ni animales son. Hay unos que son ni animales, son ponzoñas puras, ya. Tú sabes, ni Chevy, que era el ponzoño. Tú sabes. Y aunque eso el PNP ganó con copo electoral las elecciones de 2004, excepto la gobernación por los pibazos. Porque ahí hubo, ¿verdad?, un préstamo de votos. Que fueron 2,000 y pico de votos. No, 3,800 votos. Sí, pero creo que había unas diferenciaciones ahí. Y después de eso sabemos lo que pasó con. No, pibazos hubo como 8,000. Lo que pasa es los que estaban en controversia. Los que estaban, es correcto. O sea, pero no, ahí está. Que después se eliminaron. Ahora, Dani Domínguez los arrestó. Y entonces pues ocurrió que el Tribunal Circuito de Apelaciones de Boston decide a favor del Partido Popular, Héctor Luis Acevedo, esa pasa. Y pues tiene que desarrestarlos, los votos se cuentan. Y ahí te tengo que decir que en la historia, porque también de una cosa te digo la otra, se decide y el Tribunal de Boston dice que eso era un asunto juzgado porque no se había pedido reconsideración del parte del PNP en ese momento. Así que Boston no entra necesariamente en los méritos porque el PNP no sometió a la reconsideración y había el término para reconsiderar. Se venció el término de la reconsideración y por eso pasó lo que pasó. Si se hubiese sometido a la reconsideración en el Tribunal Supremo en ese momento, a lo mejor Boston hubiese dicho lo contrario, pero lo que pasa es que se quedó aquí. Lo que pasa es que Boston típicamente ha sido deferente a dejar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos el que resuelva. O sea, tú no puedes apelar la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico al Tribunal de Boston. Tienes que apelarle al Supremo Federal. Y lo que hizo el juez Dani Domínguez fue que se llevó el caso al Tribunal Federal. Y el Tribunal Circuito de Apelaciones de Boston dice, pero es que eso es un asunto del Estado. Todavía estaba corriendo el término de la reconsideración. Sí. Y el PNP no sometió la reconsideración en ese término. Se vence el término y entonces dice Boston, pero es que no sometieron, así que se agarró de ese estribo y lo que fue. Yo no creo que ellos no hubieran entrado para mí nunca en los méritos porque el Tribunal de Circuito de Apelaciones ha sido bastante deferente en su historia de dejar que eso sea un asunto que va al Tribunal Supremo de Estados Unidos, no a través de los tribunales federales. Pero dicho eso, sí, la decisión estaba escrita, hubo gente que estaba de vacaciones y los trajeron, etc. Así es. Y por si acaso, lo que hundió realmente al PNP fue que el PNP había usado, en la época de Luis Aferré, un elemento parecido al voto pibazo, y entonces había unos reglamentos que el mismo PNP tenía y usaba para orientar a sus empleados electorales, y habían votos pibazos y el PNP orientaba diciendo que ese voto era válido. Y ahí apareció un documento de alguien de los años 70. ¿Quién fue ese? Yo no sé. Donde el PNP históricamente había dado en los modelos de votos válidos y cómo contarlo, daba los votos pibazos como un voto válido. Yo creo que en ese tiempo hubo una referencia a Benifranqui Cerezo. Vamos, eso ya me estás mandando más para atrás de ese tiempo y ya no sé, a lo mejor acabo de decir un disparate, porque sí sé que había un documento del PNP que daba, un manual del PNP, de que los reglamentos permitían ese voto. O sea, que el PNP tenía unos documentos internos que cuando le daban su adiestramiento a los empleados, y por si acaso, yo me acuerdo que eso fue una campaña abierta, eso no fue, o sea, y en ningún momento se dijo que eran votos inválidos, se dijo después de la elección, porque cuando decidieron esos votos de la elección. Pero antes de la elección, yo recuerdo que Radio Isla tenía una campaña completa pidiéndole, ese hijo tenía una campaña completa diciendo a la gente, vote, mira, usted vote, me acuerdo decía Robertito Prats, usted vote bajo su partido independentista
y cruzo y vote por Aníbal y por Robertito Prats. Yo me acuerdo de la campaña, era así mismo. Sí. Pero mira, quizá uno está, ¿verdad?, aquí haciendo historia, pero cuando eso sucedió, acuérdate que en el 70 el código electoral, había un tribunal electoral, que era también que dilucidaba las cosas. Sí, pero aparentemente es que seguían usando el manual, como que nunca lo quitaron. Y entonces, en ese día, Pedro Rosselló fue a celebrar su victoria. Y cuando se entera Aníbal de que va a celebrar su victoria, Aníbal sale corriendo y va a hacer una conferencia de prensa desde el partido diciendo, ¡Ey! Todavía no se han contado los votos para aguarle la fiesta a Pedro Rosselló en aquel momento. Tú sabes, esa elección es para estudiarla en los libros, porque ahí sucedieron tantas cosas, porque después la renuncia del senador Lubriel, que dicen que fue por un carro, y se fue por una joven. Que no se sabe si existió o no existió, ya no se sabe dónde está, pero anyway, indistintamente de eso, Rosselló llega, ahí después se dio el asunto de Kenneth McClintock y lo que ya sabemos, y la historia de lo que ahí le dieron una comisión de salud porque él quería llevar a cabo el asunto de derecho inconstitucional del derecho a la salud. Ese cuatrenio fue bien. Lo fue. Adolfo, nos fuimos por la tangente, pero la verdad es que de nuevo. Me explico la historia por ahí. No, y me incluyo, pero yo, o sea, mi punto es que esto de la pastora, o sea, esto de muerte al PNP y que lo tomen. Mire, el Puerto Rico le ha dado al PNP, el Supremo, el Senado, la Cámara, en copo electoral en 2008, en 2016, en el 2024. ¿Entiendes? O sea, Puerto Rico Cámara, PNP. Senado, Puerto Rico es PNP. Puerto Rico es PNP. La mayor parte de los puertorriqueños son PNP. Quieren una unión permanente con Estados Unidos y por tanto es PNP. Y esa es la que hay. Esa es la que hay. Es PNP. Y esa es la que hay. Y el punto con eso es, pues, no puede sentirse perseguido quien domina el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. No me diga quién te está persiguiendo. O sea, hay una canción que dice, ¿cómo se llama? Rockwellera, que se llama Somebody's watching. Bueno, lo que pasa es que hay unos muchachos con algunos accesos que, pues, no necesariamente aceptan que la realidad de Puerto Rico es que la mayoría son PNP y utilizan sus accesos a eso. I always feel like somebody's watching me. Clásico. O sea, entonces, del 85 esa canción. Sí. O sea, tú no puedes decir que te sientes perseguido cuando eres el que tiene el Supremo por copo electoral, el Legislativo. De los 385 jueces que hay en Puerto Rico, 300 han sido nombrados bajo Rivera Chats. O sea, los fiscales. O sea, de nuevo, el PNP se ha convertido en el partido hegemón en Puerto Rico por razones históricas, ¿verdad? Y porque son el partido estadista y los puertorriqueños quieren una estadidad o una unión permanente con Estados Unidos que obviamente se simboliza la estadidad y por la razón que sea, pues esa es la que hay. Y así funciona. Pues, o sea, no me digas, me siento perseguido, tengo miedo porque Bad Bunny dice esto y porque la pastora no va a orar por mí. ¿Sabes? Sí, pero yo lo que pienso no es un asunto de persecución como la teníamos en los años 50 y los años 60, donde metían presos a los independentistas porque eran independentistas. Yo lo que pienso es que en términos de lo que ellos están expresando, la gente que ha expresado de esa forma, de que pueden tener algún tipo de miedo, como se ha planteado incluso en algunas columnas y demás, lo que están planteando es que hay alguna gente con algunos accesos a medios de comunicación, ya sea porque son influencers, ya sea porque tengan alguna oportunidad de decirlo, que crean el caldo de cultivo precisamente para que algunas personas que se sientan o que sean PNP los ataquen y los masacren. Y tú los ves en las redes sociales, son quizás el mejor ejemplo. Yo sé que nadie muere por el asunto de que le escriban algo malo en una red social, pero por algo fue que el cyberbullying es un delito. Hay una burla a mucha gente que es PNP porque también hay una gente que actúa como si fueran, por favor, americano, ven aquí, salven y rescátame, cuando ninguna persona es así. O sea, nadie está aquí para ver cómo te rescata a ti. Tú tienes que rescatarte tú, te toca a ti meter mano y que quieran hacer negocios contigo. Pero yo no estoy haciendo eso desde el principio. Ahora te digo yo, no te puede parecer que eso. Don Eleuterio es un personaje de eso. Sí.
Para que no saben, Redwood se llama. Clásico. O sea, Años 80. y nada, o sea, mi punto es, mire, o sea, ni la pastora no va a orar por usted porque y por ese caso Rivera Chat tripió a la pastora diciendo, porque pues las oraciones de ella le sirvieron mucho a Javier Jiménez. Mire, ¿sabes? Vamos. Pero ese es Tomás. Vamos, ahora le digo yo a ti, incluso digo, yo voy a orar por ella. Sí, Tomás dice, y yo voy a orar por ella. Sí, porque... Pues vamos, tú sabes. Pues, es que vuelvo te digo, en la vida. Esa